Y estamos en comunicación telefónica con Margarita Stolbizer, quien muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Hola Margarita, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky desde Radiosónica te saluda. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo les va? Bueno, estamos en un nuevo aniversario de la conmemoración del último golpe cívico-militar en la República Argentina, obviamente en un contexto distinto, muy difícil. ¿Qué reflexión te amerita al respecto el día de hoy en particular y la situación que estamos viviendo en general? Bueno, por un lado, siempre vigente el reclamo de memoria, verdad y justicia, ¿no? Aún en las condiciones en las que estamos, creo que es imprescindible mantener vivo este recuerdo y este reclamo. Las heridas que dejó la dictadura militar en la Argentina son heridas que, por supuesto, nunca van a terminar de cerrar y son, desde luego, una etapa muy negra de nuestra historia. Y tenemos obviamente siempre que recordar, pero con qué idea, con qué intención, de que nunca más, ¿no? Esa es, por supuesto, la idea del recuerdo. Hacerlo en este contexto nos obliga también a repensarnos como un pueblo unido, ¿no? Creo que lo importante de estos días son los gestos de solidaridad que existen, de diálogo, de acuerdos. Podemos enfrentar mejor las dificultades cuanto más unidad tengamos como pueblo, lo que no significa homogeneizar nuestros pensamientos. Es razonable tener miradas distintas, visiones, posiciones diferentes, pero lo importante es saber que se construye una visión colectiva de país sumando esas visiones particulares y respetándonos profundamente. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo estás pasando el tema de la cuarentena? Contame tu situación particular y cómo estás en tu casa. Sé que también tenés un hijo que vive afuera, no sé si está en Argentina, si... En España, tengo un hijo que está en España, que también él empezó con la cuarentena antes que nosotros, pues además él tenía un compañero de equipo que le dio, él juega en el Real Madrid, y tenía un Exacto. compañero del equipo que le dio positivo, por lo tanto todo el equipo entró en la cuarentena antes que nosotros y ahora está en la cuarentena general de España, digamos. Nosotros en casa, y yo digo que la verdad los sacrificios, o sea que nosotros no debemos considerar sacrificio lo que nos está pasando, que es quedarnos en nuestra casa, sino realmente la mirada es de preocupación y de solidaridad respecto a los que la pasan mal, ¿no? A mí ayer salí para ir a la farmacia y ver la cantidad de comercios cerrados, lo que implica muchísima gente sin trabajo, ¿no? Pérdidas económicas, claramente, sí. Exactamente, las pérdidas económicas individuales, familiares son muy grandes, porque por supuesto que esto implica un impacto económico para el país que va a ser tremendo, pero hay que pensar en la gente no como una estadística, no como en números, sino en lo que significa como pérdidas de las familias, la empleada doméstica, el mozo, el taxista, el pequeño comerciante. La verdad es que esa es gente que la está sufriendo mucho y me da la impresión que esto va para largo. El gobierno ha anunciado algunas medidas y me parece que esto es justo, es necesario, por supuesto, porque hay gente que no tiene un horizonte claro respecto de lo que va a ocurrir al no tener ingresos, y esto va a significar una interrupción de la cadena de pagos también, que termina afectando a muchísimos sectores. Sí, compartimos bastante esa idea. Ahora, también me pongo en los zapatos del gobierno, por dónde empezar, y me parece que, bueno, ha intentado empezar por los sectores más vulnerables. Ahora hay otra realidad, hay sectores de clase media que a lo mejor llegaban justo, que a lo mejor tienen trabajo. También es una realidad que uno gasta menos porque no tenés posibilidades de ocio en esta cuarentena, pero como bien vos decís, ¿qué va a pasar cuando llegue la luz, cuando lleguen los alquileres, cuando llegue el gas, cuando lleguen no sé, una cochera que alguien alquila? O sea, cuando lleguen los gastos fijos y al romperse esa cadena de pago, ¿qué va a suceder? Sí. El gobierno me da la impresión que está tomando las medidas necesarias en los momentos justos, porque creo que hay cuestiones que por ahí todavía tenemos que pensar en un agravamiento de la situación, y entonces las medidas van a tener que ir siendo paulatinamente más fuertes para asistir a esos sectores, pero me da la impresión que están siendo oportunas, digamos, las medidas y las decisiones que se van tomando. Sí.
Bueno, Margarita, tengo del otro lado, a consecuencia de esta cuarentena, Augusto Niesgay, que no está en el piso, que te quiere preguntar. Augusto, ¿le puedes preguntar a Margarita Stolbizer? Sí, buen día, Margarita, ¿cómo estás? Buen día, Augusto, ¿qué tal? Quería preguntarte también en cuanto a la gente que está fuera del país. Hay muchas denuncias de gente que está quedando varada. ¿Cómo se puede ir solucionando eso? Lógicamente, creo que la gente quiere una solución instantánea que no se puede dar en este momento, pero ¿crees que las medidas que se están tomando en cuanto a este tema también son acertadas? Sí, creo que sí. De hecho, ha estado viniendo gente. Bueno, Aerolíneas está a disposición de ir trayendo gente. Creo que esto hay que valorarlo positivamente, tanto como decisión política y económica del gobierno, porque esto es un recurso muy importante, como de parte de toda la tripulación que está haciendo esos viajes, ¿no? Me parece que eso es importante. También han venido aviones de la Fuerza Aérea, creo que de Perú. Estamos viendo que llegan. Por supuesto que cuando pensamos que hay más de 20.000 afuera, es difícil y se hace lento, pero creo que se está haciendo en la medida de las posibilidades. Sí, también recién hablábamos con Daniel Filmus y él nos confirmaba que también la Fuerza Aérea trajo gente a través de 2 aviones desde Perú. Sí, eso es lo que dije recién. Esos son los aviones que vimos llegar, que la Fuerza Aérea también puso a disposición sus aviones. El gobierno también habilitó y está negociando con algunas aerolíneas extranjeras. Desde luego que todo es muy complicado porque además no todo depende de nosotros. Hay aeropuertos que están cerrados, entonces ya no es solamente la voluntad de nuestro gobierno, sino cómo desde la esfera diplomática se puede negociar con esos países que tienen cerradas sus fronteras. Sí, y bueno, también le hacía esta pregunta a Filmus y te la hago a vos, como política, como bueno, fuiste candidata a gobernadora, también a presidente, si mal no recuerdo. ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo y la geopolítica a partir de esto? Porque, digamos, lo que estás describiendo es real. Un montón de empresas, un montón de negocios, un montón de aerolíneas. También los estados van a sufrir, digamos, los efectos económicos de esta pandemia. ¿Crees realmente que va a haber un cambio trascendente para la vida de todos nosotros? ¿O van a pasar 15 días, un mes, 2 años, saldrá la vacuna y de todo esto nos vamos a olvidar? A ver, en cuanto a la vida de todos nosotros, me da la impresión que hay una situación distinta. Creo que ninguno de nosotros va a tener una vida igual después de haber pasado por esta situación que, entendamos, recién empieza, recién empieza. Entonces, todavía no podemos avisorar cómo ni cuándo va a terminar, pero no tengo duda que nuestras vidas van a ser distintas. Respecto de la situación del mundo y de lo geopolítico, creo que necesariamente esto obliga también a un replanteo de las relaciones multilaterales y que obviamente la otra cuestión es cómo hoy ya estamos viendo de qué manera los países más desarrollados tienen la capacidad de volcar una enorme cantidad de recursos. Hablamos de los recursos que se vuelcan para atender las situaciones de la pandemia y son miles y miles de millones de dólares o de euros, y la situación es totalmente distinta en los países de nuestra región, ¿no? En otros países es totalmente diferente. Entonces, esto también provoca algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo, que son los efectos, digamos, del capitalismo, de qué manera los más ricos lo son cada vez más y los más pobres lo son cada vez más, ¿no? De todos modos, hay que esperar a ver cómo avanza esta situación. China, como potencia mundial hoy, tiene un rol central en todo esto, entre otras cosas porque fue donde se generó la pandemia, pero donde hoy estamos viendo, ayer vi una foto en un diario donde los chicos andan en monopatín en la plaza ya, digamos, entonces como que ellos han dado la vuelta y me parece que el rol de China hoy es ayudar mucho también al resto del mundo, no solo en lo económico, sino en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, con la experiencia que ellos han ido teniendo por anticipar la situación. Augusto, vos me estás escuchando, querías preguntarle a Margarita. Sí, no, en relación a esto justamente, de hablar de los cambios a nivel mundial, lógicamente se van a ver. Ahora, los cambios en cuanto a nuestra argentinidad por ahí todavía no se han visto, o esa es mi percepción al menos, porque todavía vemos gente que quiere irse a la costa, que quiere seguir saliendo a pesar de la cuarentena.
¿Por qué nos cuesta cambiar esto a parte de los argentinos, ¿no? Como que creo que esta pandemia ha logrado, por ejemplo, unir, como lo decíamos anteriormente en el programa, al gobierno de la ciudad con el gobierno nacional, que se sienten a hablar, algo que por ahí antes era algo difícil de ver, pero por ahí a los argentinos, a los ciudadanos, nos falta ese granito de arena de solidaridad con el otro. ¿Cómo lo ves vos, Margarita? Sí, bueno, muchos hablan de cuestiones culturales, ¿no? Si miramos lo que pasó en Europa, no es tan distinto. La situación gravísima de Italia tiene que ver con que hubo una negación inicial a la situación también, y nosotros heredamos mucho de eso, como que nos cuesta, siempre nos parece que a cada uno de nosotros no nos va a pasar, no somos lo suficientemente solidarios con el otro, en el sentido de saber que no solo nos cuidamos individualmente, sino que estamos cuidando a los demás también, pero siempre esa sensación como de, digamos, de omnipotencia, ¿no? Y me parece bueno que esto nos va a poner sobre la luz de las cosas que tenemos que hacer. Les pido disculpas, pero tengo que cortar. Margarita, gracias por estos minutos con Radio Sónica. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande. La seguimos, gracias. Bueno, un abrazo. Margarita Stolbizer charló con nosotros en la mañana de Radio Sónica. Obviamente le agradecemos, la verdad.